día, soy Kenia Alejandra Borges Ríos del grupo D306 y estudio Ciencias de la Comunicación. Hoy les hablaré sobre una de las obras más importantes de Franz Kafka, La Metamorfosis. Antes de irnos directamente con el libro, les voy a hablar un poco sobre el autor. Franz Kafka nació en 1883 en Praga y murió en 1924 en Kärlning, Austria. Fue un escritor judío y es considerado uno de los influyentes más importantes de la literatura universal. Las obras que él escribe manejan temas actuales, por ejemplo, conflicto entre padres e hijos, e incluso también maneja experiencias terroríficas, entre otros temas. Entre las cosas negativas que pasó en su vida fue que sufrió tuberculosis y esta fue la causa de su muerte. También, cuando le diagnosticaron esta enfermedad, él decidió romper su compromiso matrimonial con su, en ese entonces, novia, Felice Bauer. Y junto con este desagradable rompimiento, también estaba el estallido de la Primera Guerra Mundial. Todas estas cosas le sirvieron para que él estuviera un poco más creativo y fue en ese entonces en donde empezó a escribir estas obras literarias. Sus novelas reflejan la realidad del hombre contemporáneo, plasmando sus incertidumbres y sus angustias. Entre las obras más importantes de este autor se encuentran El Proceso, El Castillo y la más importante, La Metamorfosis, que es de la que vamos a estar hablando en este video. Ahora sí vamos a hablar directamente de la obra literaria. La Metamorfosis es una novela y está dentro del género literario épico. Recordemos que el género literario épico es aquella narración, ya sea ficticia o real, que está en un determinado tiempo o espacio. Entre las figuras literarias que podemos encontrar en el libro está la hipérbole y la elipsis. La primera es cuando el narrador quiere recalcar algo y usa la exageración. Y la segunda es cuando el narrador no dice las cosas en seco, o sea, le da muchos rodeos, muchas vueltas al asunto. Hablando sobre el movimiento, las escuelas literarias que corresponden a este libro, yo lo clasifiqué entre dos: el naturalismo y el vanguardismo. El naturalismo yo lo clasifiqué ya que el libro no me pareció como que algo positivo, o sea, es bastante bueno el libro, pero el tema se me hizo un poco triste. Es el que pone énfasis a la realidad de la sociedad, o sea, esos tipos de acontecimientos como guerras, como problemas económicos, problemas políticos, todas esas cosas negativas que pasan en el mundo las mencionan, pero de una manera exagerada. Y también la clasifiqué como en el vanguardismo, ya que este tipo de temas que vemos en este video son problemas actuales. Por ejemplo, conflictos entre padres e hijos, o también la deshumanización de la propia familia, la podemos ver actualmente. Por lo tanto, el vanguardismo es la escuela literaria más nueva, más reciente. Y bueno, Franz Kafka tampoco es como un autor demasiado viejo, así que la clasifiqué entre estas dos escuelas literarias por esas razones. Hablando sobre el código apreciativo, pude notar que el narrador era demasiado objetivo, decía las cosas tal cual son, sin poner algún punto de vista, ningún sentimiento, y bueno, realmente casi no hay diálogos en este libro, así que creo que el protagonismo se lo lleva el narrador. El contexto sociocultural que abarca este libro yo lo consideré más en base a la familia, porque realmente en todo lo que tardé leyendo el libro me pude dar cuenta que la familia era demasiado desnaturalizada con el propio Gregorio. Gregorio era la persona que los mantenía, y solamente cuando los dejó de mantener o cuando les dejó de dar ese apoyo económico, la familia le dio la espalda e incluso se querían deshacer de él. Otro aspecto que quiero mencionar dentro del contexto sociocultural es que las mismas cosas que pasan en la sociedad son las que hacen al ser humano. Me refiero a que muchos seres humanos están en el proceso de degradación y es por eso que pierden sus facultades humanas, sin corazón, les termina valiendo todo, pero no es porque realmente ellos quieran, sino porque las mismas circunstancias de la vida los orillan a hacer eso. Este libro se trata de Gregorio, que es un trabajador de comercio que la verdad está súper metido a lo que es su trabajo. El punto es que una mañana él se despierta y está convertido en un insecto. Gregorio era el encargado de mantener a su padre, a su madre y a su hermana. Por lo tanto, los padres estaban como que muy cariñosos con él, porque creo que era lo mínimo que podían hacer por él, ya que todo el dinero era traído por Gregorio. Así que cuando pasó esta situación,
situación, Gregorio se hundió en depresión, no quería salir, ya sea porque le daba vergüenza o porque no podía, ya que era un insecto. O sea, no es como que muy común que tu hijo se convierta en un insecto. Así que los padres, cuando se vieron en esta situación, le dieron la espalda, dejaron de preocuparse por él, y Gregorio se dio cuenta de esto. Hablando sobre el registro del habla o los tipos de lenguaje que se utiliza o que utiliza el narrador en este caso, es coloquial, ya que el narrador utiliza palabras típicas, palabras que toda la gente conoce, pero también hubieron muchas veces que utilizó el lenguaje literario. Respecto a los estilos, definitivamente esta lectura es un estilo indirecto, ya que no hay ningún diálogo. Bueno, sí, en ciertas partes sí hay como que un pequeño diálogo de que Gregorio dijo esto o la hermana dijo esto, pero en sí es completamente indirecto, ya que el único que habla en casi toda la trama es el narrador. La visión del narrador es completamente omnisciente, ya que él es el que narra en tercera persona como si conociera perfectamente la situación. En esta historia no existe planos narrativos, o sea, solamente se enfoca en un solo relato, no hay otro, no hay más, no existe. Hablando del tiempo, es completamente orden cronológico, ya que en sí, a lo que yo percibí de la historia cuando leí el libro, toda la historia pasa alrededor de unos 2 o 3 meses, algo por el estilo, así que todo fue como que de manera secuencial, no hubo como que un flashback o algo así, todo fue orden cronológico, de aquí para acá y hasta ahí. Hablando sobre los espacios se clasifican en diferentes tipos. El primero es el espacio físico. Toda la trama circula dentro de la casa, o por lo menos fue lo que yo pude percibir. Solamente está la sala o el cuarto, pero hasta ahí. No sale ni a la tienda ni a ningún otro lugar. Pero ya hablando sobre el espacio ético, ahí sí puedo mencionar un poco más. El espacio ético son como que las actitudes que van tomando los personajes. Voy a hablar primero sobre la actitud de Gregorio. Al principio lo miraba como que una persona muy fría, una persona que solamente era muy rutinario, era una persona que solamente era como que del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Y bueno, ya que le pasó lo que le tenía que pasar cuando se convirtió en insecto, cuando le pasó todo este proceso de la metamorfosis, creo que esta fue la oportunidad perfecta para saber en qué iba dirigida su vida, cuáles eran las personas que realmente pertenecían a él, que realmente le importaban a él, y si lo querían por el dinero o por todo lo que le daban, o si realmente lo querían por lo que era. Hablando sobre el padre, yo como que realmente lo catalogué en el personaje de malo. A mí me cayó muy mal. El padre era el típico que al principio no hacía nada, que siempre traía bata, que lo único que hacía era de andar de flojo, que tenía la confianza de que Gregorio le daba todo. Y ya cuando Gregorio pasó por la metamorfosis, el padre lo único que hizo fue darle la espalda. Él no lo visitó, no lo vio, nunca se preocupó por él, no supo si realmente qué era lo que estaba sintiendo él. Así que sí, el padre no me cayó nada bien. Sobre la hermana Grete, ella definitivamente fue el personaje que más conflicto me causó en la trama, ya que al principio era la típica hermana que lo apoyaba en circunstancias difíciles, pero ya después su cambio de actitud y su punto de vista cambió radicalmente, porque no supe si realmente era mala, era buena, qué pretendía. Ahora hablando sobre la madre pues yo desde el principio la vi como una persona sumisa, o sea, esos tipos de personas que no tienen voluntad propia. Los antivalores y valores que existieron en esta obra literaria, yo me enfoqué un poco más en los antivalores. Los antivalores que yo pude encontrar fueron el egoísmo de parte de la familia, ya que los padres siempre lo estuvieron como que manipulando, por así decir, y cuando Gregorio los necesitaba a ellos, simplemente le dijeron bye, hasta luego, ahí lo dejaron a su suerte. Y bueno, ahora sí les voy a hablar sobre mi opinión, sobre mi punto de vista del libro. Como les dije a lo largo de todo el video, la historia se me hizo una historia bastante triste, bastante negativa, pero obviamente las historias tristes también son muy bonitas, ya que te ponen a reflexionar, te ponen a pensar más sobre las situaciones. Y bueno, tengo que ser sincera, al principio sí me aburrió un poquito, ya que consideraba un poco exagerado el hecho de que una persona se convirtiera en un insecto. Y bueno, ya que leí la biografía de Franz Kafka, le di sentido a
la historia. Realmente me impresionó muchísimo porque tú lees un libro y ok, te gusta o no te gusta, ya depende de tu punto de vista, pero ya después que ves la biografía de la persona quien lo escribió, ya como que lo ves con una perspectiva diferente. Me di cuenta que Franz Kafka no se refería a la metamorfosis como algo real, o sea, era simplemente una metáfora, era como que sentido figurado el decir que Gregorio se convirtió en un insecto, y ya que Kafka lo que quería era plasmar sus emociones, plasmar sus sentimientos en este libro, ya que yo siento, conforme fui leyendo la historia de Kafka, siento que Kafka en su vida real, en su vida cotidiana, era como Gregorio, era una persona tímida, era una persona que no tenía como que esa confianza con su familia para expresarse, no era una persona abierta, así que considero que sí le da muchísimo sentido al libro, ya que él es la vida que pasó Kafka. Y bueno, me gustó muchísimo el saber que creo que la finalidad de todos los libros es obviamente que tú te sientas identificado con ellos, y es muy triste saber que la historia de este libro también está en el exterior. Muchas personas pasan por eso, de que dan todo por su familia, y cuando ahora son esas personas quienes necesitan a su familia, la familia no les responden de la misma manera, y ahora las familias los dejan así a la y se va, como lo hizo la familia de Gregorio con él. También tiene mucho que ver, en mi punto de vista, la rutina. Creo que lo rutinario es lo que hace que la vida sea más aburrida, por lo tanto Gregorio, como hacía todo el tiempo lo mismo, era como ya estaba acostumbrado a esas cosas y no se daban cuenta que la familia lo estaba manipulando. Y bueno, eso ha sido todo por mi análisis literario. En verdad me gustó muchísimo la obra y espero en verdad que muchísimas otras personas se den la oportunidad de leer este maravilloso libro. Muchas gracias y nos vemos hasta luego. Bye.